Nuestro invitado de hoy es embajador en España de una iniciativa, se llama Futuro Social. Trabajan por el cambio a un nuevo modelo productivo más competitivo en lo económico, más justo en lo social y más respetuoso con el medio ambiente. Josu Gómez Barrutia es el presidente de la Fundación Glocal. Bienvenido. Muchas gracias. Suena muy bien. Empresas más competitivas, más justas en lo social, más ecológicas. ¿Pero esto sobre la realidad va a ser tan fácil? Bueno, ningún cambio lo fue nunca, pero es verdad que no es que sea fácil o difícil, es que no tenemos más planeta que el que tenemos y por tanto es una obligación de la ciudadanía, de los gobiernos y de las empresas. Por tanto no es postergar el debate, sino atenderlo y entender que los cambios también traen nuevas oportunidades importantes, ¿no? Ustedes parten de una premisa: al ritmo que vamos de crecimiento de la población no podemos seguir como ahora explotando los recursos. Evidentemente, por decir un dato, de aquí al 2050 vamos a tener 43 ciudades en el mundo que van a tener más de 10 millones de personas habitando en él. Ese elemento unido a la utilización de los combustibles fósiles con el calentamiento global, ya en el año 2016 superamos 1,1 en grados de temperatura más todavía en nuestro planeta, va a suponer evidentemente dos elementos que, unidos a evidentemente el envejecimiento activo, cada vez España o Japón, por poner algunos ejemplos, son países en los que la tasa de vida cada vez es más elevada, pues tenemos un cóctel en el cual o entendemos que la apuesta por la economía circular, por la innovación y otros elementos se toma en serio. Evidentemente el planeta es finito, no es infinito. ¿Y qué proponen? Bueno, ¿Qué sería esa economía circular? Bueno, la economía, para que la gente entienda, hay dos modelos de economía, ¿no? La economía lineal, que es la que hemos tenido hasta ahora, producimos, usamos y tiramos, y la economía circular lo que intenta es al final darle más vida útil a los elementos que forman parte del consumo. Por tanto, hay que partir de una premisa básica, que es el ecodiseño, la ecoinnovación. Es decir, desde que generamos un producto, tenemos que entender que ese producto tiene que tener una segunda vida, no tiene que ser solo utilizado y tirado. Por tanto, la ecoinnovación, el ecodiseño, unido a la utilización y la reutilización, forma parte de lo que se llama economía circular. Pero para que la gente me entienda, porque muchas veces estos conceptos... Práctico, claro, ¿no? ejemplos Por ejemplo, prácticos. de empresas aquí en Andalucía Pues que mira, se hayan unido a esta iniciativa. Ejemplo práctico. Tenemos una empresa en Córdoba, Villa del Río, BTM Simbiosis, que está haciendo algo tan interesante como utilizar el residuo del perujo, del aceite de oliva, del aceite de la industria del aceite oleícola, para generar un compost a través de un sistema de hongo que permite volver a recuperar ese residuo utilizado en abono orgánico, que sirve evidentemente para potenciar la agricultura ecológica, pero que también sirve para utilizar ese abono para la recuperación de terrenos desertificados. Otro ejemplo práctico, tenemos el caso de Coalf. Coalf es una empresa blanca muy interesante que ha sido capaz de coger tres elementos. Uno muy perjudicial, que ocupa al final el 85% del residuo de los océanos y los mares, como es el plástico. Coger el plástico, el nylon, coger el algodón que ya no se utilizaba y generar un proceso por el cual, con esa recuperación, crear nuevas propuestas en moda, en zapatos, en textil, en ropa, y convertirse en una firma de referencia, ¿no? Esos son ejemplos prácticos de cómo un elemento que es un residuo se convierte evidentemente en un elemento práctico y de reutilización. Casi que de lo que hablan es de humanizar la economía, ¿no? Evidentemente, claro, partimos de un modelo, digamos así, capitalista de consumo y explotación y de uso exacerbado de los recursos, y tenemos que ir a un modelo, evidentemente, de concienciación, ¿no? Y yo creo que en esa clave están las estrategias, tanto la estrategia de economía circular en España, que se presenta recientemente con el CENIC 2030, como la estrategia europea de economía circular. Claro. Hay muchos empresarios que pueden estar pensando ahora mismo: a mí me suena bien lo que me están contando, pero claro, ¿cómo conseguir ese cambio de una empresa que tiene una dinámica ya de muchos años atrás para adaptarse a una nueva situación? Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. No. Y también hacen falta recursos. Evidentemente, de hecho, el marco de la estrategia de la Unión Europea en economía circular pivota en dos líneas, ¿no? Una es la financiación. Evidentemente hay que buscar financiación para apoyar a que las empresas puedan llegar a esos cambios, y explicándoles además que la reutilización de su materia prima les va a suponer un extra de beneficio. Por darte un ejemplo, es solo la pérdida del plástico que se utiliza y que no se reutiliza, y si se reutilizase, supondría, según la Fundación Ellen MacArthur, 105.000 millones de euros más para esas industrias, ¿no? Pero dicho eso, financiación por un lado, evidentemente, y legislación por otra. ¿Legislación en qué sentido? Bueno, lo que se llama la contratación verde, ¿no? Beneficiar a aquellas empresas en la contratación pública que apuesten por ese modelo, ¿no? En esa es la línea en la que se está trabajando. Recientemente estuve con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en Madrid, y él me planteaba que en la línea de España que vamos a llevar es esa, y es acertada, teniendo varios pivotes, ¿no? Decía él, uno el de la construcción,
Evidentemente los residuos de la construcción superan el 40% de los residuos que tenemos en nuestro país, otro el de los bienes de consumo, otro el del sector textil y otro el de la industria, ¿no? Esos son los 4 pivotes, con una inversión de 600 millones de euros y que, bueno, tiene esa línea, pero es un proceso que evidentemente no es de hoy para mañana, claro, pero hay que tomar conciencia desde ya, ¿no? Claro, pero va a ser necesario, ¿no? Porque posiblemente en un futuro nuestros hijos y nuestros nietos se van a enfrentar además a un mercado laboral que nada tiene que ver con lo que es hoy. Y hay mucho miedo por lo que puede suponer también la inteligencia artificial, la llegada de los robots. Pero bueno, también esta economía circular que proponéis vosotros supone puestos de trabajo. Evidentemente. De hecho, el dato, solo con fijándonos en el 2020, la Unión Europea fija en España la posibilidad de crear 160.000 puestos de trabajo. El gobierno de nuestro país señala 120.000, pero en todo caso entre 120.000 y 160.000. Y con respecto a lo que indicaba Blanca, el miedo a la automatización, ¿no? Últimamente uno cuando va a determinadas tertulias, bueno, en las conferencias, sale ese miedo, ¿no? Yo no creo que haya que tener miedo al presente, no ya al futuro, al presente, que nos toca vivir. Yo creo que hay grandes oportunidades. Evidentemente suponen cambios que van a afectar a nuestro sistema productivo, nuestro sistema de relación, incluso social. 3 ejes, ¿no? Primero, la robotización. ¿La robotización qué va a producir? Pues evidentemente va a producir que 78 millones de puestos de empleo desaparezcan. Eso es cierto, eso no lo vamos a negar. Pero van a crear 133 millones de nuevos puestos de trabajo en el mundo. En los próximos 3-4 años. Claro, hay que readaptarse. ¿Cómo nos readaptamos? Pues evidentemente hay 2 tendencias, ¿no? 2 líneas, ¿no? Que yo creo que son acertadas. Uno, que ya se está trabajando, es entender que la formación profesional debe de tener de manera transversal elementos de formación y de capacitación dual, fundamentalmente en qué líneas: Big Data, programación artificial, programación, etcétera, ciberseguridad. Y por otro lado, entender que las vocaciones STEAM no solo son las matemáticas, la ingeniería, también son las artes, porque la creatividad es un elemento muy importante en el tiempo que nos toca vivir, deben estar de manera transversal en todo nuestro sistema educativo. Y dicho eso, para que veas un ejemplo, ¿no? La ciberseguridad. La ciberseguridad hoy en Europa y en España solo tiene 1% de desempleo. Puede generar de aquí al 2022 350.000 puestos de trabajo en España. Por lo tanto, es simplemente que tenemos que cambiar el foco. Hay un reto ahí, que es ¿qué hacemos con parte de la población que tenemos que readaptar a los cambios? Y evidentemente en ese reto tenemos que atender a 2 cuestiones, ¿no? Bajo mi punto de vista, habrá gente que por su edad necesariamente tendremos que buscar ese modelo tal vez de entender que tiene que haber una jubilación anticipada, porque hay gente que es muy complicado que volvamos a reciclar para el sistema laboral, pero hay mucha gente que sí. Pero hay otro lado además, Blanca. Hace poquito estuve en Europa y el libro blanco que habla de la Unión Europea, que trata sobre el futuro de la Unión Europea, señala una cosa que es cierta. Los niños y niñas que hoy estudian primaria, mis hijas, yo tengo 2 hijas, una de ellas estudiando primaria, otra es más chica, van a trabajar en puestos de trabajo y en empleos que todavía no existen. Claro. Por lo tanto, tenemos que entender que las vocaciones vinculadas a esa creatividad, a esa ingeniería, a ese 10101, que es el código binario de las máquinas, puede ser un aliado o una aliada. Porque tú decías otra cuestión, ¿va a cambiar el mundo? Sí, claro que va a cambiar, pero para oportunidades. Por ejemplo, 2 casos prácticos para que la gente lo entienda. El genoma humano se tardó en descifrar 7 años, el 1%. En 7 años posteriores a esos 7 años se descifró el 100%. Es decir, los cambios son exponenciales, no lineales. ¿Gracias a qué? A una inteligencia artificial que se llama Watson, desarrollada por IBM. ¿Qué va a significar eso? Pues eso ha significado, por ejemplo, que en el ELA, que es una enfermedad tremenda, esta inteligencia artificial haya ayudado a identificar genes que pueden ser los causantes de esa enfermedad y a desarrollar nuevos tipos de fármacos. La realidad virtual o la impresión 3D, que España más es puntera, la impresión 3D va a permitir algo tan interesante como la generación de elementos para la industria médica que puedan ayudar a la gente. O por ejemplo, y no es ciencia ficción, hoy en día ya sabemos que hay exoesqueletos que ayudan a la gente con accidente en su espina dorsal a poder empezar a caminar. Sí. Por tanto, los avances tienen que entenderse como que evidentemente oportunidades. Ahora bien, tenemos que intentar evitar la brecha social y económica que puede generar aquella sociedad en la que unos estén en esa línea avanzando y otros se queden detrás. Incluso entre países, ¿no? Porque también lo que proponéis en la economía circular es que todos los países puedan sobrevivir con sus propios recursos, que eso desgraciadamente no ocurre en todo el planeta, ¿no? Tenemos países muy ricos con población que se está muriendo de hambre. Correctamente, efectivamente, la economía circular al final es un uso responsable de los recursos. Corregir, ¿no? Corregir, efectivamente. Yo creo que ahí está el presidente Barack Obama, está en esa línea, ya lo estuvo. Apostando por la lucha contra el cambio climático cuando fue presidente y ahora evidentemente en la lucha para hacer que la economía circular, que la gente entienda que la economía circular es una oportunidad
también para las empresas. De Barack Obama le quería preguntar, porque fue uno de los pocos privilegiados que pudo asistir a un curso que impartía el que fuera presidente de los Estados Unidos, 3 premios Nobel. Sí, correcto. También. Sí. ¿Qué se extrae de un curso con estas características, ¿no? Con este nivel? Bueno, lo primero que se extrae es ver que la humildad es un elemento característico de alguien tan interesante o con ese liderazgo como Barack Obama. Tuve la oportunidad de asistir efectivamente a la Cumbre Mundial de Economía Circular que se celebró en Madrid en el año 2018, pasado, por mi amistad, ya de hace muchos años, con el que fuera subsecretario de Estado norteamericano Juan Verde y asesor de Barack Obama. Yo, del año 2004, yo participando en el proyecto de cambio climático con el vicepresidente Al Gore y posteriormente con Juan Verde en sus diferentes iniciativas. ¿Qué se extrae? Pues mira, yo tuve la oportunidad de asistir no solo a ese curso, sino tener la oportunidad de estar en privado con él, ¿no? De las pocas personas, gracias bueno, así lo entendió en este caso el presidente de la iniciativa de la Cumbre Mundial de Economía Circular. 3 cuestiones, ¿no? La primera, la importancia de la juventud, la gente joven para este cambio mundial. Creo que el presidente Barack Obama nos transmitió que la juventud tiene un papel importante, fundamental. Van a heredar este mundo y por tanto su papel es primordial. 2, que los gobiernos tienen que dar claves de tendencia para que las empresas, para que la ciudadanía entienda hacia dónde van los cambios y ser valientes. Es decir, tenemos que ser capaces de gobernar, no pensando en los 3 años o 4 de una legislatura política, sino con la visión de que el cambio climático, que el calentamiento global y que la economía circular como oportunidad es la mayor responsabilidad que tenemos como generación. Por lo tanto, esas dos cuestiones yo creo que nos quedaron patentes a quienes tuvimos la oportunidad no solo de asistir a esta cumbre, sino estar privadamente con el presidente Barack Obama, ¿no? Dice Donald Trump que no existe el cambio climático. Bueno, Donald Trump... Lo colocamos en el otro polo, ¿no? Bueno, sí, yo creo que el negacionismo de unos pocos frente a la mayoría de los hechos es algo absurdo. Te voy a dar solo 3 datos. En el 2003, la ola de calor que barrió Europa provocó más muertes que la guerra de Irak. Más claro, de pero que, es 150.000 personas. que son peligrosos esos mensajes de una persona que además está dirigiendo un país, sí, porque también se va a plasmar en sus políticas, o en la falta de políticas en este caso. Evidentemente, ¿no? De hecho, por contra, Barack Obama en su mandato tomó 3 grandes medidas. Una era, evidentemente, apostar por los acuerdos de París. Ya sabemos la posición de Donald Trump con respecto a los acuerdos internacionales de lucha contra el cambio climático. 2, proteger las reservas naturales y de los recursos de agua que tenía Estados Unidos. Ya sabemos que Donald Trump ha liberalizado otra vez el tema de las industrias contaminantes en determinados espacios naturales. Y evidentemente es un peligro, claro que lo hay, pero yo considero que la tendencia del mundo en sí nos va a llevar a tomar esas decisiones. No por otra cosa, que es que las evidencias son claras. De hecho, la Organización Mundial de la Salud cifraba que la contaminación ambiental hoy ha producido ya más de 8 millones de muertes. Por tanto, tenemos claro que si la economía circular es una oportunidad para enfrentar el cambio climático, de hecho, en Europa, si fuéramos capaces de implementar una política adecuada de economía circular, los efectos de los gases invernaderos, lo que es la combustión que genera esos efectos invernaderos, bajarían un 4% en el marco de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, la economía circular es una oportunidad porque genera riqueza para las empresas, porque genera responsabilidad frente al planeta y porque evidentemente es el único camino que podemos tener para hacer frente a esto, ¿no? ¿Están escuchando respuesta en el resto de Europa? ¿Están abiertos a lo que ustedes proponen? Pues evidentemente la iniciativa de Future Society, que es una iniciativa que nace en la Escuela de Gobierno de Harvard Kennedy School, a la que luego se han sumado diferentes escuelas de gobierno, ahora mismo funciona como un think tank de lobby. ¿Estamos recibiendo respuestas? Sí, la estamos recibiendo. Un ejemplo práctico, la directiva europea que está marcando, por ejemplo, el uso del plástico, ¿no? Que ya marca que de aquí al 2035 tiene que haber una reducción drástica de la utilización del plástico y la reutilización. De la utilización con otro tipo de modelo, evidentemente, de envasado, ¿no? Que no sea el del propio plástico, o que la utilización de ese envasado sea completamente reciclable, ¿no? Por lo tanto, si hay respuesta, evidentemente, pero no solo los gobiernos, nosotros no solo nos dirigimos a los gobiernos, también nos dirigimos a las empresas y nos dirigimos a quienes, desde la visión económica, deciden gran parte también de la economía de los países, ¿no? Claro. Bueno, es muy importante, que existan personas, y nos encanta que hoy esté aquí, que vayan mirando más allá, lo que va a ocurrir décadas más allá, o a lo mejor no tan allá, ¿no? No. Eso porque siempre decimos, eso no es un futuro, pero es que el futuro está aquí. No, el futuro está aquí. De claro. hecho, los datos son claves, ¿no? El aumento de la población drástica en Nigeria, India, China, nos va a llevar a un modelo de superpoblación en diferentes ciudades. El cambio climático es una realidad, sigue aumentando año tras año y la oportunidad está a nuestra disposición. La clave será ser valientes y tomar decisiones de presente para el futuro. El próximo paso que tiene ahora mismo que dar, el próximo paso ¿cuál es?
como fundación, como de Future Society? Pues la idea que tenemos es iniciar diferentes acciones en España para explicar a los diferentes gobiernos regionales cuál es nuestra estrategia, marco para España, y evidentemente también llevarlo a las confederaciones empresariales, ¿no? A través de diferentes campañas de sensibilización y de colaboración. ¿Se sensibilizan los empresarios andaluces? Tenemos unos empresarios andaluces que unos más que otros se van sensibilizando poco a poco, sí. Bueno, pues le agradecemos de verdad el que haya estado esta mañana aquí con nosotros contándonos esta iniciativa importantísima, porque se trata de lo que está por llegar, decíamos, a la vuelta de la esquina, y se trata de cuidar nuestro planeta, ¿no? Totalmente. Y de cuidar la casa en la que estamos y que tenemos que dejar a los que vienen. Totalmente. Es un sentido de trascendencia, Blanca, al final, claro, que tenemos que tener. Yo creo que por encima de la riqueza personal, material, el sentido de trascendencia como generación es la que tiene que marcar, posibilitar un futuro mejor. Humanizar la economía. Me ha encantado esa frase. Así, muchas gracias. Pues, Dios y buen Bilbao Arrutia. Un placer, Blanca. Suerte. Gracias.